¿Alguna vez has sentido que tu mente se llena de ideas que te bloquean? Pensamientos que te hacen creer que no vales, que no vas a poder, que no tiene sentido seguir luchando, que estás solo y que Dios no escucha. Son como voces silenciosas pero poderosas que poco a poco te roban la paz, la fe y hasta la alegría. Sí, esos pensamientos negativos que aparecen sin avisar y terminan ensuciando todo lo bueno. La realidad es que todos, en algún punto de la vida, enfrentamos esa batalla interna. No importa si llevas años caminando en la fe o si recién estás empezando a acercarte a Dios, todos lidiamos con esa lucha mental y muchas veces, aunque tratemos de callarlos con distracciones, frases positivas o consejos bien intencionados, vuelven como si estuvieran más arraigados de lo que creemos. Pero aquí va una verdad que muchos olvidan. La palabra de Dios no es solo un conjunto de historias antiguas, ni un libro de reglas difíciles de seguir. Es un arma espiritual viva, una espada poderosa capaz de arrancar de raíz cualquier pensamiento que quiera robarte la identidad que tienes en Cristo. No es solo doctrina ni teoría, es fuerza, vida y libertad. En este video vamos a hablar de eso, de la batalla en la mente. Pero no entraremos solos, iremos acompañados por la verdad de Dios, como escudo, como espada, como luz en la oscuridad. Vamos a aprender a derrotar esos pensamientos negativos, no con ideas humanas ni con motivación superficial, sino con la palabra de aquel que creó el universo con solo hablar. Te guiaré paso a paso, parte por parte. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre lo que piensas, lo que sientes, cómo renovar tu mente y cómo caminar en victoria, incluso cuando por dentro estás en guerra. Porque si hay algo que Jesús dejó claro, es que en este mundo tendremos dificultades, pero también prometió que Él ya venció, y si Él venció, tú también puedes hacerlo. Así que quédate, abre tu corazón y prepárate para ver cómo Dios puede transformar por completo tu forma de pensar. Porque cuando Él habla, la mentira se derrumba, el miedo desaparece y la verdad brilla. Parte 1. Identificar la raíz del pensamiento negativo. Antes de vencer algo, hay que reconocerlo. Ese es el primer paso para derrotar los pensamientos negativos con la palabra de Dios, descubrir su origen. Muchas veces luchamos contra los síntomas, pero no contra lo que los provoca. Sentimos ansiedad, miedo, inseguridad, tristeza, y tratamos de calmar esas emociones sin darnos cuenta de que, detrás, se esconde una mentira sembrada hace tiempo en nuestra mente. Lo más impactante es que muchas de esas mentiras no nacieron en ti, quizás las escuchaste en la infancia, que no ibas a lograrlo, que no eras suficiente, que valías menos que los demás, o tal vez fue algo que viviste, una traición, un rechazo, un abandono, y desde entonces creíste que no merecías amor, que no eras digno, que nunca ibas a ser feliz. Pero hay algo que debes saber, esos pensamientos no vienen de Dios. Él no te creó para vivir atado a la culpa, ni para caminar con miedo cada día, ni para sentirte roto. La Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad no solo salva, también libera. Y esa libertad comienza por identificar qué te está encadenando. Los pensamientos negativos, muchas veces, no son más que argumentos que se oponen a lo que Dios ya ha declarado sobre ti. El apóstol Pablo lo dejó muy claro en su carta a los Corintios, capítulo 10, versos del 4 al 5. Allí afirma que las armas con las que luchamos no son materiales, sino que tienen poder divino para destruir fortalezas, derriban argumentos y toda soberbia que se opone al conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. ¿Lo ves? Pablo habla de fortalezas en la mente. Pero, ¿qué es exactamente una fortaleza? Es una estructura resistente, algo que se ha edificado con el tiempo y que no es fácil derribar. En este caso, una fortaleza mental es un pensamiento que se ha repetido tantas veces que parece imposible de arrancar. Pensamientos como, no sirvo para nada, Dios se olvidó de mí, siempre fracaso, soy un problema, nadie me ama. Cada vez que los piensas, estás reforzando una mentira, y esas mentiras, con el tiempo se vuelven tan fuertes que comienzan a gobernar tu vida sin que lo notes. Por eso Pablo insiste, nuestras herramientas no son humanas, no basta con frases bonitas, distracciones o simplemente ignorar lo que sientes. La batalla se gana cuando traes esos pensamientos a la luz, los confrontas con la verdad de Dios y decides no permitir que te controlen más. Porque aunque esos pensamientos parezcan tuyos, aunque creas que siempre han estado ahí, eso no significa que deban quedarse. Aquí es donde comienza el verdadero cambio, cuando dejas de esconder lo que hay en tu mente y empiezas a mirarla con los ojos de Dios.
Él no te ve como tú te ves, no te define por lo oscuro que piensas a veces. Dios te llama por tu nombre y su voz siempre trae esperanza. Este primer paso es fundamental, porque si no reconoces el origen del problema, seguirás cortando ramas sin tocar la raíz, y esa raíz muchas veces es una mentira que necesita ser identificada y reemplazada. ¿Cómo se reemplaza? Con la verdad, no con opiniones ni con frases humanas, sino con lo que Dios ya dijo, con lo que está escrito. Si Jesús enfrentó al enemigo en el desierto diciendo escrito está, tú también puedes hacer lo mismo. Así que si hoy estás luchando con pensamientos que te quitan la paz, que te aplastan emocionalmente, detente, no sigas ignorándolo. Pídele al Espíritu Santo que te muestre qué mentira estás creyendo, cuál es el pensamiento que se ha repetido tanto que lo tomaste como si fuera verdad. Hazlo con honestidad, no para sentir culpa, sino para dar inicio a tu libertad, porque cuando reconoces lo que está mal, le das espacio a Dios para entrar y sanar. Parte 2. Llenar tu mente con la verdad de Dios. Ya diste el primer paso, identificar la raíz de esos pensamientos que te roban la paz. Y créeme, eso ya es una gran victoria. Muchas personas viven con pensamientos negativos durante años sin darse cuenta de que lo que tienen en la mente no es verdad, sino una mentira bien disfrazada. Ahora viene el segundo paso, y es clave. Una vez que identificas la mentira, debes reemplazarla. No basta con sacar la oscuridad, necesitas encender la luz. No es suficiente con dejar de pensar mal de ti mismo. Ahora debes aprender a pensar como Dios piensa de ti. ¿Y cómo se logra eso? Llenando tu mente con la verdad. La Biblia no es un libro para leer de vez en cuando o solo cuando estás mal. La Biblia es alimento diario, dirección, vida. Es el lenguaje del Creador hablando directamente a tu corazón. Cuando comienzas a llenarte con su palabra, es como si estuvieras reprogramando tu alma. Estás quitando mentiras y colocando verdad. Pablo lo expresó con increíble claridad en su carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2. No se amolden al mundo actual, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? No dice esfuérzate más, dice renueva tu mente. Porque el cambio real no comienza desde fuera, sino desde adentro. Cuando tu mente es transformada, todo empieza a alinearse. Tus emociones, tus decisiones, tus relaciones, tu visión de la vida, todo cambia cuando decides pensar como Dios piensa. Tal vez ahora te estés preguntando, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo lleno mi mente con la palabra de Dios? La respuesta es sencilla, pero profundamente poderosa. Primero, lee la palabra de forma diaria. No lo hagas como quien cumple una obligación más, sino como quien busca respuestas, como quien necesita dirección. Lee para entender, para meditar, para escuchar. Puedes comenzar con los salmos, los proverbios o los evangelios. Elige algo que hable directo a tu interior. Cuando lees, Dios te habla. A veces no será con emociones intensas, sino con una frase que se te queda grabada en el corazón durante todo el día. Segundo, memoriza versículos clave. No se trata de acumular información, sino de tener herramientas listas para los momentos difíciles. Cuando llegue el miedo, responde con la palabra. Cuando venga la culpa, contesta con la verdad. Por ejemplo, si sientes que no tienes valor, puedes recordar lo que dice el Salmo 139, verso 14, Te alabaré, porque asombrosas y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Eso no es solo un texto bonito, es un escudo, es una afirmación. Es Dios recordándote que fuiste creado con intención, con amor y con un diseño divino. Tercero, declara la palabra en voz alta. Pensar es importante, pero hablarla tiene poder. Cuando declaras la palabra, estás activando tu fe, estás alineando lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, no se quedó en silencio. Respondió con autoridad, escrito está. Y tú también puedes hacer lo mismo. En tu casa, en tu cuarto, en el trabajo, puedes hablar la palabra sobre tus pensamientos, tus emociones y tu día. Cuarto, haz de la palabra tu filtro. Antes de aceptar cualquier pensamiento, pregúntate, ¿esto se alinea con lo que Dios dice de mí? Si la respuesta es no, entonces no lo aceptes. Así de claro, así de firme. Cada pensamiento debe pasar por el filtro de la verdad. Si no lo pasa, no entra. Tu mente no es un basurero donde cualquier idea tiene derecho a quedarse. Tú eres templo del Espíritu Santo. Eso significa que tu mente debe estar reservada para lo que edifica, lo que da vida, lo que trae paz. Y ten esto claro, no es algo que sucede de un día para otro, no es mágico, es un proceso, pero es un proceso que transforma.
Y lo hermoso es que, mientras más te llenas de la verdad de Dios, menos espacio queda para la mentira. Poco a poco notarás que ya no te hablas con dureza, que dejas de culparte por tu pasado y que empiezas a verte como alguien redimido, porque lo eres. No subestimes el poder de la palabra. No es solo un libro, es tu escudo, es tu guía, es tu fuente. Si hoy decides comenzar a llenarte de esa verdad, vas a notar cómo los pensamientos negativos pierden fuerza y tú recuperas el control. Parte 3. No todo lo que piensas es verdad. Este punto es crucial. Uno de los errores más comunes que nos abren la puerta a pensamientos destructivos es creer que todo lo que pensamos es cierto, como si el simple hecho de que un pensamiento aparezca en tu mente ya lo hiciera válido. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu vida si realmente lo abrazas. No todo lo que piensas es verdad. Sí, suena obvio, pero la mayoría de las veces vivimos como si no lo fuera. Por ejemplo, si piensas nadie me valora, todo me sale mal, nunca voy a cambiar, Dios ya se cansó de mí, puede que esas ideas te suenen reales porque las has sentido, porque las has repetido o porque tu realidad parece confirmarlas, pero eso no las convierte en verdad. Pensar algo no lo vuelve cierto. Tu mente ha sido moldeada por muchas influencias, heridas del pasado, palabras dañinas, experiencias dolorosas, incluso por ataques espirituales, y cuando un pensamiento negativo entra, no necesariamente viene de ti, no te define, no es tu identidad. Es simplemente una idea que necesita ser examinada antes de ser aceptada. Y ahí es donde entra en juego una herramienta poderosa que también está en la Biblia: discernimiento. Esa palabra clave significa aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, lo que viene de Dios de lo que viene del enemigo o simplemente de nuestra naturaleza humana. En su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8, Pablo nos entrega un filtro valiosísimo para nuestra mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, justo, puro, amable, todo lo que tiene buena reputación, si hay algo digno de admiración o de alabanza, en esto pensad. ¿Notas lo poderoso de eso? Pablo no te dice que pienses en cualquier cosa, te muestra en qué deberías enfocar tu mente, y ese pequeño cambio lo transforma todo, porque ahora, cuando una idea te roba la paz, puedes detenerte y preguntarte: ¿esto que estoy pensando es verdadero, es justo, es puro, es algo que Dios aprobaría? Si la respuesta es no, entonces ese pensamiento no tiene derecho a quedarse en tu mente. Te doy un ejemplo simple. Imagina que un día te despiertas con una idea fuerte: soy un fracaso. En lugar de dejar que esa frase gobierne tu día, aplicas el filtro de Filipenses: ¿es verdadera? No, porque en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 37, dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Es justa? Tampoco, porque Dios es justo y no acusa a quien ya ha sido perdonado. ¿Es digna de alabanza? Definitivamente no. Entonces, ¿por qué darle espacio a algo que no viene de Dios? Este paso no es negar lo que sientes, sino revisarlo a la luz de la verdad. Tus pensamientos pueden ser intensos, emocionales y hasta parecer lógicos, pero si no están alineados con la palabra de Dios, no deben gobernarte. Aquí es donde tu fe empieza a fortalecerse. Comienzas a vivir no por lo que sientes, sino por lo que sabes. Y eso es fe, creerle a Dios por encima del ruido de tus pensamientos. No siempre será fácil, pero sí es posible y es profundamente liberador. Así que la próxima vez que un pensamiento negativo toque tu mente, no lo dejes entrar sin cuestionarlo. Examínalo. Tú tienes autoridad en Cristo para elegir en qué pensar, y cuando aprendes a ejercer esa autoridad, el enemigo pierde fuerza. Ya no puede manipularte con las mismas mentiras de siempre. Ya no puede tocar tu identidad, porque ahora sabes quién eres y en quién estás cimentado. Esto, amigo mío, es una lucha de todos los días, pero cada vez que eliges la verdad en lugar del pensamiento negativo, ganas terreno, renuevas tu mente y caminas hacia la libertad. Parte 4. No peleas solo, Dios está contigo. Si hay algo que necesitas tener claro en esta batalla mental, es esto: no estás solo, y te lo digo con todo el corazón. Una de las trampas más sutiles del enemigo es hacerte creer que eres el único que piensa así, que sientes lo que nadie más siente, que si luchas con ansiedad, tristeza o culpa es porque algo está mal contigo. Pero eso es mentira. No eres el único, y sobre todo,
Dios está contigo. Hay un pasaje precioso, muchas veces ignorado, pero con un poder enorme. Está en el Salmo 139, verso 2. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Te das cuenta, antes de que tú mismo logres identificar lo que estás pensando, Dios ya lo sabe. Antes de que esa emoción se forme por completo en tu mente, Él ya está ahí. Y no, Dios no se escandaliza por lo que piensas, no se aleja de ti cuando tu mente está cansada, rota o confundida. Al contrario, se acerca más, porque Él es el único que puede sanar lo que está roto en lo más profundo. Así que no necesitas esconderle lo que sientes, no tienes que aparentar estar bien, no hace falta que te presentes ante Dios como alguien que lo tiene todo bajo control. Él ya conoce lo que estás pensando, ya lo vio todo, y aún así decide quedarse contigo. Eso es gracia, eso es amor verdadero. Por eso cuando hablas con Dios, no necesitas filtros, no hacen falta oraciones elaboradas ni palabras perfectas, solo sinceridad. Puedes decirle: Dios, no estoy bien, mi mente está en caos, no puedo dejar de pensar en esto, ayúdame, enséñame a ver las cosas como tú las ves. Y Él responde, siempre responde, tal vez no como esperas, ni en el momento exacto que quisieras, pero responde. A veces lo hace con una paz inexplicable, a veces con una palabra que llega justo cuando más la necesitas, a veces guarda silencio, pero incluso en ese silencio, Él sigue obrando. Dios no pelea tus batallas desde lejos, está contigo en medio del conflicto, hombro a hombro, mostrándote que no estás solo. Su espíritu vive dentro de ti, fortaleciéndote, recordándote la verdad, levantándote cuando caes. Eso es exactamente lo que Jesús prometió cuando dijo que enviaría al Consolador, no solo para consolarte en los momentos difíciles, sino para guiarte día a día hacia la verdad. Y esa guía es constante, es real, es presente. ¿Recuerdas a Jesús en el huerto de Getsemaní? También Él experimentó pensamientos abrumadores. Dijo: mi alma está muy triste, hasta el punto de la muerte. Mateo capítulo 26, verso 38. ¿Y qué hizo? Fue al Padre, abrió su corazón, le mostró su dolor, y aunque la situación no cambió de inmediato, recibió fuerza para enfrentar lo que venía. Tú también puedes hacer eso. No necesitas tener una mente perfecta para acercarte a Dios. Te acercas porque tu mente necesita ser restaurada. Él no está esperando que llegues fuerte, solo espera que estés dispuesto a dejarlo entrar, a permitirle actuar, a dejar que transforme cada pensamiento con su verdad. Y no siempre te vas a sentir invencible. Habrá días donde los pensamientos negativos regresen con fuerza, días en los que parecerá que retrocedes, pero en esos momentos, recuerda, Dios no se ha apartado. Él no huye por tus dudas, no se rinde contigo, no cambia su amor porque tu mente esté en proceso. Él te ama incluso cuando tú no puedes entender por qué, y eso es lo que da sentido a este viaje, porque no se trata de tener una mente perfecta, sino una mente rendida a Dios, una mente que cada día decide decir: hoy no quiero vivir por lo que siento, quiero vivir por lo que sé que es verdad, y mi verdad es Cristo. Así que si hoy estás cansado, si sientes que no puedes más, si la batalla mental parece interminable, vuelve al centro, vuelve a Dios, recuérdale a tu alma que no estás sola, que hay un Padre que entiende cada pensamiento que te lastima, y que no solo lo entiende, quiere sanarlo. Parte 5. Aprende a hablarle a tus pensamientos, no solo a escucharlos. Sí, leíste bien. Muchos de nosotros solo hacemos una cosa con los pensamientos: escucharlos. Los dejamos entrar, les damos espacio, los dejamos correr por la mente como si fueran huéspedes con derechos. Y así, muchos viven creyendo que si un pensamiento llegó, entonces hay que aceptarlo. Pero no. Cuando un pensamiento negativo aparece, no estás obligado a recibirlo en silencio. Al contrario, tienes autoridad para responderle, tienes poder para confrontarlo, para frenarlo, para contradecirlo. Tú no eres un simple receptor, eres hijo de Dios, y tienes una voz espiritual capaz de establecer verdad en medio de la mentira. Mira el ejemplo de Jesús cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que el enemigo le presentó un pensamiento torcido, él no se quedó analizando si era cierto o no, tampoco debatió ni lo guardó en su mente. Jesús respondió de inmediato,
y lo hizo con algo clave. Escrito está. Esa es la clave espiritual. Jesús no peleó con opiniones, no dijo yo creo que eso no es así. Le respondió con algo más alto, más fuerte, más eterno, la palabra de Dios. Y tú puedes hacer lo mismo. Cuando venga un pensamiento que diga, Dios ya no tiene planes contigo, tú puedes responder, tú no te quedas callado. Tú respondes con autoridad. Escrito está, como en Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro lleno de esperanza. Y listo. Ahí mismo cancelaste el pensamiento negativo, no le diste espacio. Le hablaste con la verdad. Lo enfrentaste como se enfrenta a un enemigo espiritual, con la espada del Espíritu. Y sí, al principio puede sentirse extraño, como si hablaras al aire, como si recitaras versos que aún no sientes como reales. Pero ahí es donde entra la fe, porque esto no se trata de emociones. Se trata de declarar lo que sabes que es verdad, aunque tu interior grite lo contrario. Es como un músculo, al principio está débil, pero cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Así también crece tu espíritu cuando eliges no ceder ante el pensamiento destructivo, sino responderle con la palabra de Dios. Y esto no se queda en ti. Cuando aprendes a hacer esto, también puedes ayudar a otros. Puedes levantar al que está cayendo, recordarles la verdad cuando ellos la han olvidado, porque ya no eres esclavo de tus pensamientos, ahora eres un guerrero espiritual entrenado. Escúchame bien, no fuiste creado para vivir con una mente derrotada, fuiste llamado a tomar dominio sobre tu mente en el nombre de Jesús, a establecer límites, a hablarle a tu alma, como lo hacía David. ¿Por qué estás abatida, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmo capítulo 42, verso 5. David no esperaba sentirse mejor para hablar. Él hablaba a pesar de cómo se sentía. Eso es fe, eso es autoridad, eso es decisión espiritual. Así que hoy haz un compromiso contigo mismo. No más silencio frente al pensamiento que te hunde. No más espacio para la mentira. No más diálogo interno con la oscuridad. A partir de hoy vas a responder, vas a levantar la voz del Espíritu, vas a recordarte lo que Dios ya dijo, y lo harás cuantas veces sea necesario, porque la mente se entrena, y cada vez que no te quedas callado, estás ganando territorio, estás construyendo fortalezas de verdad, estás afirmando tu identidad, estás caminando como alguien que no se rinde. Parte 6. Alaba en medio del pensamiento negativo. El enemigo no resiste la adoración. Cuando estás peleando una batalla mental, lo último que se te ocurre hacer es alabar, ¿verdad? Te preguntas, ¿cómo voy a cantar si me siento destrozado por dentro? ¿Cómo levantar las manos si mi cabeza está llena de pensamientos oscuros? Pero aquí entra la sabiduría del Espíritu. La alabanza no depende de cómo te sientes, la alabanza es una decisión. Es un acto de guerra espiritual en territorio enemigo. Y escucha bien esto, el enemigo pierde poder cuando tú decides adorar en medio del caos, porque lo estás desarmando, le estás quitando sus herramientas. ¿Por qué? Porque la adoración te conecta directamente con la presencia de Dios, y donde está su presencia, no hay lugar para la mentira, no hay espacio para el miedo, no hay ambiente para la culpa ni la desesperación. Mira lo que dice Isaías capítulo 61, verso 3, dar a los afligidos de Sión corona en vez de ceniza, óleo de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu angustiado. ¿Sabes lo que significa? Que Dios quiere intercambiar tu carga, quiere darte gozo donde había tristeza, quiere cubrirte con un manto nuevo, pero ese manto no cae solo, tú tienes que recibirlo. ¿Y cómo se recibe? Adorando. Cuando tú cantas, aunque tu mente esté confusa, estás tomando una decisión espiritual. Estás diciendo, esto que siento no tendrá la última palabra. Hoy, aunque me cueste, voy a exaltar a Dios. Y eso cambia el ambiente, cambia el clima espiritual, incluso cambia la química de tu cuerpo, porque cuando tu boca se llena de alabanza, tu alma recuerda quién es tu Dios. Hay una historia en la Biblia que ilustra esto con una claridad impresionante. La encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16. Pablo y Silas
estaban encarcelados, no solo físicamente encerrados, sino también golpeados, humillados y maltratados. Pero en lugar de quejarse o rendirse, ¿sabes qué hicieron? A la medianoche, comenzaron a cantar himnos a Dios. Así lo dice el texto bíblico. Y mientras adoraban, ocurrió un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, quedaron libres, pero presta atención a un detalle. El terremoto no sucedió mientras se lamentaban, ocurrió mientras alababan. Esa es una verdad profunda. Muchos están esperando a que se abran las puertas de su mente, que se acaben los pensamientos negativos, para recién entonces alabar. Pero Dios te dice, adora primero, y las cadenas caerán después. Así que la próxima vez que sientas que la batalla mental es intensa, no te limites a orar o leer la palabra, adora. Pon alabanzas que te levanten, canciones que te recuerden quién es tu Padre, melodías que te ayuden a declarar su grandeza en medio de tu tormenta. No importa si tu voz tiembla, no importa si tienes ganas de llorar, no importa si el pensamiento persiste un poco más. Tú canta, tú adora, tú declara. Cada vez que lo haces, le estás recordando al enemigo que tú sabes quién pelea por ti, que no estás gobernado por tus emociones, sino por la verdad eterna. Y poco a poco lo verás, el ambiente cambia, la carga mental disminuye, tu alma se fortalece, porque la alabanza no es solo algo bonito, es una estrategia de guerra. Haz de la adoración parte de tu día, de tu rutina, de tus momentos más oscuros, y verás cómo, aún en medio del pensamiento más pesado, puedes experimentar la luz de Dios como nunca antes. Parte 7. Cuida lo que alimenta tu mente, no todo lo que entretiene edifica. A veces nos preguntamos, ¿por qué pienso tan negativo? ¿Por qué me cuesta mantener la paz? ¿Por qué me siento inseguro o con miedo todo el tiempo? Y muchas veces, la respuesta no está en una gran batalla espiritual ni en un trauma escondido. Está en algo más cotidiano, en lo que estás consumiendo cada día. Y no hablo de comida, hablo del contenido que entra a tu mente, lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, lo que sigues en redes sociales, las conversaciones que sostienes, los videos, los libros, las series. Todo eso, aunque parezca inofensivo, está alimentando tu interior, y lo que entra, tarde o temprano se convierte en pensamiento. Si pasas horas viendo noticias cargadas de tragedia, violencia y caos, es normal que luego sientas ansiedad sobre el futuro. Si sigues a personas que constantemente comparan su vida perfecta, es lógico que empieces a pensar que la tuya no vale tanto. Si tu playlist o tus películas favoritas solo hablan de traición, fracaso y dolor, ¿qué crees que va a hacer tu mente con eso? Lo absorbe, lo guarda, y luego lo reproduce en forma de pensamientos oscuros. Aquí va una verdad que necesitamos escuchar: no todo lo que entretiene edifica. Hay cosas que pueden hacerte reír, pero al mismo tiempo, están sembrando semillas dañinas en tu mente, semillas de duda, de comparación, de miedo, de incredulidad. Y cuando menos te lo esperas, esas semillas crecen, y se vuelven pensamientos que ya no puedes controlar con facilidad. Por eso es vital tener discernimiento con lo que consumes. No se trata de vivir con miedo ni de volverse radical de un día a otro. Se trata de ser claro contigo mismo. Hazte esta pregunta: ¿esto que estoy viendo o escuchando me acerca a Dios o me aleja? ¿Me llena de verdad o me deja vacío? ¿Me edifica o me confunde más? Proverbios capítulo 4, verso 23, dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Y en la Biblia, el corazón representa también tu mente, tus pensamientos, tu interior, porque todo lo demás nace ahí, tu forma de hablar, de tomar decisiones, de reaccionar ante el mundo. Aquí tienes algunas acciones concretas que, aunque parecen simples, tienen un impacto espiritual enorme. Selecciona bien lo que consumes con tus ojos. No todo lo que es popular es saludable para tu alma. Si hay una serie, película o contenido que te deja con un peso interior, que activa pensamientos que sabes que no vienen de Dios, tal vez es momento de soltarlo. Revisa lo que escuchas. La música también planta ideas. Si lo que oyes constantemente te lleva a pensamientos de derrota, tristeza, rencor, lujuria o desesperanza, haz una pausa. Llena tus oídos con canciones que te levanten,
que te recuerden quién eres, que proclamen la verdad de Dios sobre tu vida. Filtra tus redes sociales, deja de seguir cuentas que constantemente te hacen sentir insuficiente. No te expongas al tipo de contenido que distorsiona tu valor o tu identidad. Rodéate, incluso en lo digital, de voces que te edifiquen, que hablen vida, que te empujen a crecer en tu fe. Elige bien tus conversaciones. No todos los grupos de amigos edifican. Si estás rodeado de personas que solo se quejan, critican o viven desde la incredulidad, eso terminará afectando tu mente, y cuando menos te des cuenta, estarás hablando y pensando como ellos. Estas decisiones parecen pequeñas, pero en realidad están moldeando tu mundo interior. Si deseas una mente en paz, llena de verdad y fe, debes tratarla como un jardín, y los jardines se cuidan, se protegen de las malas hierbas. Tú decides qué entra, tú decides qué alimenta tus pensamientos, y cuanto más cuides ese espacio interior, más fácil será vencer los pensamientos negativos, porque no solo los estarás enfrentando, también los estarás previniendo. Y créeme, vivir con claridad, con discernimiento y con intención, también es una forma de adoración. Estás diciéndole a Dios: quiero que seas el dueño de mi mente. No quiero pensamientos prestados por el mundo, quiero pensar como tú piensas. Parte 8. Rodéate de personas que eleven tu mente. Voy a decírtelo sin rodeos, no puedes darte el lujo de rodearte de personas que alimenten tus pensamientos negativos. No puedes, es demasiado riesgoso. La mente ya es un campo de batalla, y si encima estás rodeado de voces que en lugar de levantarte te hunden más, es como tratar de salir de un pozo, mientras otros te pisan los dedos. Y ojo, muchas veces no lo hacen con mala intención, simplemente tienen el hábito de hablar desde el miedo, la crítica, el dolor o la derrota. Pero si estás peleando internamente, cada palabra que recibes cuenta, cada conversación influye, porque todo lo que oyes va directo a tu mente y se convierte en parte de la batalla. Por eso uno de los actos más sabios y espirituales que puedes hacer es observar tu entorno. Hazte preguntas sinceras. ¿Qué voces escucho más a menudo? ¿Me fortalecen o me debilitan? ¿Me animan a confiar en Dios o me hunden más en la duda? Porque muchas veces, no es solo lo que piensas, es quien está hablando mientras piensas. La Biblia es clara en Proverbios capítulo 13, verso 20, el que anda con sabios se vuelve sabio, pero el que se junta con necios sufrirá las consecuencias. No dice y quizás sufrirá, dice sufrirá. Es una advertencia directa. La compañía que mantienes hoy moldea quién serás mañana, y esto no tiene que ver con sentirte más que otros o alejarte de todo el mundo. No se trata de elitismo espiritual, se trata de entender que hay momentos donde tu mente necesita cuidados especiales, necesita palabras que sostengan, no que destruyan. Piensa en esto, imagina que estás atravesando una crisis. Te sientes inseguro, sin fuerzas, con pensamientos que te dicen que no vas a lograrlo. Y justo en ese momento, compartes tu lucha con alguien que te responde con burla, con desprecio, o que simplemente te ignora. ¿Qué ocurre? Esa voz se suma a tu tormenta interior, y sin darte cuenta, empiezas a creer que estás solo, que no vales, que no tiene sentido seguir intentando. Ahora imagina lo contrario. Imagina que compartes lo que sientes con alguien que te escucha de verdad, que no te juzga, que te dice: yo también estuve ahí, pero Dios me levantó. O incluso algo tan simple como: vamos a orar juntos. Esto no define quién eres. Esa voz, esa persona, puede ser la chispa que encienda nuevamente la esperanza. Una sola conversación puede ser el comienzo de tu sanidad. Por eso es tan importante que te rodees de personas que hablen fe, que te recuerden lo que Dios ha dicho de ti, incluso cuando tú lo hayas olvidado. Personas que no solo escuchen tu dolor, sino que te levanten en medio de él, que no alimenten tu miedo, sino que lo enfrenten contigo. Y esto también significa algo más. Tú estás llamado a ser ese tipo de persona para otros. Así como necesitas voces que te edifiquen, también puedes ser tú quien levanta a alguien más. Habrá momentos donde serás quien necesita apoyo, y otros donde serás quien lo doña, y ambas cosas son valiosas. Ambas forman parte del proceso. Hoy te invito a hacer algo muy sencillo, pero profundamente transformador. Haz una evaluación de tus círculos. Pregúntate con honestidad: ¿con quién hablo más?
¿Qué tipo de conversaciones suelo tener? ¿Quién tiene mayor influencia sobre mis pensamientos? Y si descubres que estás rodeado de voces que no te ayudan a crecer, no tengas miedo de establecer límites. Protege tu mente, busca personas que caminen contigo en fe. Esto no se trata de cantidad, se trata de calidad. A veces un solo amigo lleno de Dios vale más que 10 personas que te aplauden, pero no te edifican. Y créeme, eso puede marcar una diferencia profunda en cómo piensas, en cómo enfrentas los pensamientos negativos y en cómo avanzas hacia la libertad que Dios ha preparado para ti. Tú no estás solo, no tienes por qué caminar esta lucha en aislamiento, pero necesitas sabiduría para decidir quién va a hablar en tu mente y quién no. Parte 9. No te castigues por pensar mal, aprende a tratarte con paciencia. Esta parte es muy personal y es donde muchas personas tropiezan. Porque cuando ya estás haciendo todo lo correcto, leyendo la palabra, declarando la verdad, cuidando tus amistades, filtrando lo que consumes, de pronto llega un día en el que la mente se nubla otra vez. El pensamiento oscuro regresa con fuerza y sientes que retrocediste, que nada ha cambiado. Y ahí es muy común caer en el autocastigo. Empiezas a hablarte mal, te dices otra vez igual. No avanzo, soy un fracaso espiritual. Pero justo en ese momento, necesitas recordar una verdad poderosa. Dios tiene más paciencia contigo que tú mismo. Estás en un proceso, y todo proceso lleva tiempo. Renovar tu mente no es presionar un botón una sola vez, es una construcción diaria. Es como fortalecer un músculo que ha estado débil durante años. No puedes esperar que todo sea perfecto en una semana, y Dios no espera perfección. Dios espera disposición. Él ve tu esfuerzo, tu intención, tus ganas de sanar y caminar en su verdad, y eso le agrada profundamente, incluso cuando fallas. Mira lo que dice el Salmo 103, verso 14. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no se escandaliza cuando caes. Él sabe de qué estás hecho. Él entiende lo difícil que es pensar diferente cuando has vivido atrapado en pensamientos negativos por tanto tiempo. Él no te espera con un látigo en la mano, te espera con los brazos abiertos diciendo, vamos otra vez, yo te levanto, seguimos. Así que por favor, no seas cruel contigo mismo, no conviertas tu lucha mental en una condena personal, no te pongas etiquetas que Dios nunca te ha dado. Si hoy tuviste un día oscuro, si no pudiste resistir al pensamiento negativo, no te rindas. Mañana hay una nueva oportunidad, y esa oportunidad no depende de tu fuerza, sino de su gracia. La Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Cada mañana. Eso significa que cada día, al abrir los ojos, el cielo no te ve como el derrotado de ayer, sino como el hijo que puede levantarse otra vez hoy. Y esto también tiene que ver con cómo te hablas a ti mismo. Porque a veces no es el enemigo el que más daño te hace, sino las palabras que tú mismo repites dentro de tu cabeza. Después de frases como nunca voy a cambiar, soy débil, no sirvo para esto, detente un momento, esas frases no vienen de Dios. Y si Dios no te habla así, ¿por qué tú sí? Empieza a hablarte con la misma compasión con la que Él te habla, no desde la permisividad, sino desde el amor, desde esa ternura que corrige, pero no condena, desde esa paciencia que entiende que el crecimiento verdadero no es perfección, es proceso. Y si hoy te sientes cansado de intentar, si estás frustrado por no ver el cambio que esperabas, si estás decepcionado de ti mismo, detente, respira, vuelve a la presencia de Dios, vuelve a su verdad. Recuérdate que no estás solo, que no estás perdido, que no eres un caso sin solución. Eres un hijo amado, en proceso, sostenido por gracia, fortalecido por la verdad y acompañado por el Espíritu Santo. Y eso basta, eso es suficiente para volver a intentarlo, para no rendirse, para seguir luchando, un pensamiento a la vez. Ten paciencia contigo, Dios ya la tiene, y eso te da permiso para seguir caminando con esperanza, sin darte por vencido. Parte 10. Tu mente libre es la puerta para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Aquí viene una verdad que muchos no ven venir. Vencer los pensamientos negativos no es solo para sentirte mejor, no es solo para tener más paz o menos ansiedad, aunque eso también importa.
La verdadera razón por la que Dios quiere liberar tu mente es porque tu vida tiene un propósito, y ese propósito no se puede cumplir con una mente encarcelada. Piénsalo, si estás todo el día luchando con pensamientos de inseguridad, culpa, miedo o condenación, ¿cómo vas a avanzar en lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cómo vas a orar por otros, servir, hablar con autoridad, tomar decisiones con sabiduría, si tu mente te repite todo el tiempo que no puedes, que no vales, que no eres suficiente? Los pensamientos negativos no solo roban tu paz, roban tu llamado, te distraen, te estancan, te hacen vivir como alguien que sobrevive, en lugar de alguien que avanza. Pero Dios no te llamó a sobrevivir, Dios te llamó a impactar, a levantar a otros, a llevar luz donde hay oscuridad, a ser sal y luz, como dijo Jesús. Pero para eso necesitas una mente libre, una mente que no se sabotee, que no dude cada vez que Dios habla, una mente alineada con el cielo, no con la voz de la inseguridad. Mira lo que dice Efesios 4 y 23, 24, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ves el orden? Primero se renueva la mente, y luego vives como ese nuevo hombre. Solo cuando tu mente cambia, puedes empezar a vivir como esa nueva persona que Dios ya ve en ti, y esa nueva persona no está atada, no está dominada por la mentira, no vive bloqueada por la culpa. Esa nueva persona camina en autoridad, con identidad clara, sabiendo que fue creada con un propósito divino. Por eso esta batalla es tan importante, porque no se trata solo de sentirse mejor, se trata de destino, de llamado, de misión. Y si el enemigo logra bloquear tu mente, puede frenar todo lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que muchas veces, las personas que más luchan con pensamientos negativos son las mismas que tienen un llamado poderoso sobre sus vidas. ¿Por qué crees que el enemigo ataca tanto tu mente? Porque sabe que si tú crees lo que Dios ya dijo, si tú te paras firme en esa verdad, eres una amenaza. Cuando tú te liberas mentalmente, te vuelves imparable. Ya no te detienen las dudas, ni los temores, ni las comparaciones. Te levantas con propósito, caminas con dirección, y todo lo que Dios sembró en ti empieza a florecer. Por eso vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir renovando tu mente cada día, no solo por ti, sino por todo lo que depende de ti, porque hay personas esperando que tú creas lo que Dios ya dijo, personas que van a ser alcanzadas por lo que tú compartas, por lo que tú enseñes, por lo que tú vivas. Pero para eso, necesitas salir del encierro mental. Así que cada vez que te sientas cansado, recuerda esto: tu libertad no es solo para ti, es también para otros, es para cumplir tu asignación, es para reflejar a Cristo con todo lo que haces. Una mente libre es el principio de una vida con propósito.